con autismo tiene epilepsia, o bien alteraciones electrofisiológicas de algún tipo, lo cual es marcadamente más frecuente que en la población general, por supuesto, y se describe, según la estadística, hasta un 90% de alteraciones en el sueño en las personas con autismo. ¿Sí? Entonces, estas características, que sabemos que también estos procesos están modulados por el sistema endocannabinoide, hicieron pensar en una posible conexión, pero más allá de eso, un elemento importante en relación a cómo se relaciona el sistema endocannabinoide y el autismo, tiene que ver con que en los modelos animales de autismo, ustedes saben, los que no están en el tema, se pueden generar modelos animales de autismo en ratas, ¿sí? Hay varias formas de lograrlo, y son ratas que de pronto pierden el interés en socializar y tienen más conductas repetitivas y más conductas de aislamiento, ¿sí? Entonces simulan con eso para la investigación un modelo animal en autismo. Y en alguno de estos modelos lo que se vio es que la activación del sistema endocannabinoide mejoraba los problemas sociales generados en los modelos de autismo en ratas, ¿sí? Y esto se describe además con distintos modelos de autismo en ratas, generados por diversas técnicas. Ahí están los diversos modelos. Por otro lado, se describió que moduladores farmacológicos del sistema endocannabinoide mostraron efectos sobre las características del autismo en estos modelos, ¿sí? Por ejemplo, inhibidores de las enzimas que degradan la anandamida y el 2-AG, se vio que mejoraban la interacción en estos modelos de autismo en ratas. Creo que les puse algún trabajo. Este trabajo, por ejemplo, del 2016, describe que aumentando la acción de los endocannabinoides mejoró la sociabilidad en modelos animales, y lo que hizo fue, a partir de que se describe que actuando sobre el núcleo accumbens, la anandamida modulaba la acción de la oxitocina, o mejor dicho, en presencia de oxitocina, la anandamida modificaba la respuesta de recompensa social. Entonces se indujo la elevación de los niveles de anandamida en dos modelos diferentes de autismo en ratas, en este caso. Sí, específicamente este estudio lo que describe es los efectos de un inhibidor de la hidrolasa de ácidos grasos que mencionaron tantas veces en estas charlas, ¿sí? La enzima Fa, que degrada la anandamida, y en estos modelos en autismo en ratas, además encontraban niveles de endocannabinoides reducida, ¿sí? Previamente a la intervención. Bueno, este es el gráfico que vieron ya algunas veces en martes anteriores, con la inhibición de la hidrolasa de ácidos grasos, que aumenta la disponibilidad de anandamida al no degradarla, que es también algo que hace el cannabidiol, ¿no? Entre otras cosas, esto produce la activación de estos receptores CB1 que decíamos en el núcleo accumbens, que en presencia de oxitocina, un neuropéptido que favorece la interacción social, expresa estas propiedades de interacción social, de mejora de la interacción social. Entonces, bueno, los resultados de este estudio, lo que se vio es que revertían las dificultades en la interacción social en estos modelos de autismo en ratas, ¿sí? Usando algunas pruebas que se usan para eso, o sea que mejoran las respuestas sociales en estos modelos de autismo en ratas. Por otro lado, varios trabajos describen niveles basales descendidos de endocannabinoides plasmáticos, tanto en estos modelos de animales, como habíamos dicho, como en personas con autismo, que se empezó a medir. Este es un trabajo de 2018 que mostraba, ahí lo vemos, con 59 niños con autismo y 53 controles, mostró cómo las concentraciones de anandamida permitían diferenciar de forma significativa los casos de autismo de los controles. Y en las conclusiones lo que dicen los autores es que esto podría ser indicación de que la actividad de la anandamida podría estar involucrada en la fisiopatogenia del autismo, que es un poco lo que veníamos diciendo. Existe hoy, entre muchas hipótesis fisiopatogénicas del autismo, cada una de las cuales tiene fármacos en estudio. Después, si tenemos tiempo, les voy a mencionar el resto de las vías que se investigan, pero una de ellas
es del sistema endocannabinoide. Este es un póster que presentó Adi Aran, que es el investigador que presentó el único doble ciego, uno de los dos estudios doble ciego controlados con placebo que hay con cannabinoides en autismo. En este caso lo que hizo fue comparar los niveles endógenos por supuesto, los niveles de endocannabinoides en personas con autismo versus típicos, ¿sí? Entonces, comparó 93 niños y adolescentes con autismo con 93 niños de desarrollo típico, midiendo por cromatografía los niveles séricos de distintos endocannabinoides, y fíjense cómo resultó. Ahí tenemos niveles significativamente descendidos en el grupo de niños y adolescentes con autismo de varios endocannabinoides, la anandamida, la oleoiletanolamina, que está ahí en el medio, y la palmitoiletanolamina también. No encontró diferencias en este caso para el ácido arsénico y el 2-AG, y en las conclusiones lo que propone es que algo que podría tener relevancia clínica, que es que los endocannabinoides, los niveles circulantes de endocannabinoides podrían usarse como un biomarcador de autismo, a lo mejor de un grupo específico. Ustedes saben que como en la mayoría de las condiciones psiquiátricas o de los trastornos psiquiátricos, se buscan subgrupos, ¿no?, que puedan predecir la respuesta a diferentes tratamientos, ¿sí? Entonces uno de estos subgrupos podría ser los que tenían niveles descendidos basales de endocannabinoides, y tal vez, decía él, serían los que podrían mejorar con los cannabinoides exógenos, ¿sí? Les adelanto ya que eso no pasó. En el estudio que él hizo después en el doble ciego, midió los endocannabinoides antes y no vio una relación entre niveles bajos basales y una mejor respuesta a los endocannabinoides, así que ya le bajamos la... Pero bueno, por supuesto que eso no descarta, son estudios preliminares, ¿no? Otra cosa que permite pensar en la relación entre cannabinoides y autismo son varios estudios genéticos que encontraron asociaciones entre diferentes polimorfismos en el gen que codifica para el receptor CB1, por un lado, y la recompensa social por el otro. ¿Sí? Aparentemente los receptores CB1, que se expresan con alta densidad en áreas cerebrales que controlan el funcionamiento social, como decíamos, las respuestas emocionales y el comportamiento adaptado al contexto. Entonces, la conclusión es que alteraciones en la expresión del receptor CB1 podrían modificar el procesamiento de la recompensa social, con estudios, por ejemplo, de mirar caras felices y ver cómo se activa, ¿no? También se describe directamente menor expresión de receptores CB1 en el sistema nervioso central de personas con autismo en estudios anatomopatológicos, o sea, post-mortem. Entonces, resumiendo, sobre todo en estos últimos años, pero desde ya hace un tiempo, se han publicado varios estudios que sugieren el posible papel del sistema endocannabinoide en la fisiopatogenia de las condiciones del espectro autista. Decíamos los receptores CB1 que se expresan con alta densidad en áreas relacionadas con el funcionamiento social, que se encontraron niños con niveles más bajos de endocannabinoides, que se vio que el sistema endocannabinoide se reduce en varios modelos de autismo en ratas, y también se encontró descendido como grupo en niños, comparando niños típicos con niños con autismo. La administración de CBD y otras moléculas que inhiben la enzima que degrada la anandamida, por ejemplo, aumentan los niveles plasmáticos y mejoran la sociabilidad en ratas. Vimos también que la señalización endocannabinoide mediada por la anandamida modula la recompensa social mediada por la oxitocina, decíamos, ¿sí? Así, el déficit en funcionamiento endocannabinoide en pacientes con autismo podría, dicen como hipótesis, contribuir a las diferencias que se ven en el comportamiento social. Y además dijimos que los cannabinoides interactúan con varios receptores implicados en cuadros médicos asociados con el autismo, como la epilepsia, que es por lejos una de las cuadros médicos asociados más comunes en el autismo, que afectan
alrededor del 30% de las personas con autismo, y sabemos que el CBD mostró propiedades anticonvulsivas dirigidas sobre todo a canales de calcio y sodio voltaje dependientes con los vectores TRPV1 y el PPAR. Y el CBD sabemos que interactúa también con los receptores 5-HT1A, como fuimos diciendo en estos días, en estos martes, ¿sí? A través de los cuales podría mejorar síntomas depresivos y de ansiedad, y también trastornos del sueño que son muy comunes en las personas con autismo. Entonces, conclusión de todo esto que vengo diciendo hasta ahora puede ser que la diferencia en el funcionamiento del sistema endocannabinoide sea uno de los factores responsables de los desafíos en la comunicación y la interacción social presente en los individuos con autismo, al menos en un subgrupo de ellos. A esto se suman reportes, por supuesto. Cualquiera que conozca personas con autismo o familias con alguien con autismo han considerado esas familias alguna vez el uso de cannabis medicinal, por lo que se reporta, digamos, en distintos medios informales, ¿sí? Que hablan de que ayuda a mejorar la irritabilidad, las reacciones impulsivas, los síntomas gastrointestinales inclusive, mejora el apetito, las mejoras en el sueño, en la capacidad de atención, bueno, en muchas áreas. De hecho, hace unos años, cuando todavía no existía el producto farmacéutico como el Cannabis, por ejemplo, hicimos un relevamiento sobre el uso de cannabinoides en autismo, subimos una encuesta online, un cuestionario larguísimo, era pobre gente, como de 1 hora y media, preguntaba de todo, pero la idea era un poco no hacer una investigación de efectividad, ni mucho menos, por supuesto, pero sí ver cómo estaba la situación, ¿sí? Y qué cosas, digamos, utilizaban las familias en ese momento en que no era fácil conseguir. Algunos se iban a otro país a buscar el producto farmacéutico, otros usaban lo que había de productores locales. Todavía tampoco era tan generalizado el autocultivo. Respondieron más de 100 familiares de personas de entre 2 y 32 años que tomaban aceites de los más diversos, un porcentaje muy importante. No tenía idea ni de la concentración que tenían esos aceites, ni del porcentaje de cannabinoides que tenían. En dosis también que iban desde 1 a 100 gotas por día, sin saber qué concentración tiene, por lo tanto difícil saber qué estaban dándole, y aún así, más del 80% en este relevamiento, más bien informal, digamos, reportaron mejoras de algún tipo, y las áreas de mayor reporte de mejoría son estas que están acá, que se describen bastante en los demás trabajos también, un porcentaje inusual de mejora en la concentración, que está descrito en algunos trabajos que podemos saber, pero sobre todo en personas con autismo más leve y sin discapacidad intelectual, pero inquietud motora, irritabilidad, disminución en los berrinches y mejoras en el sueño, se describen también en bastantes. Y los efectos adversos que se esperaban bastante frecuentes aparecieron en los reportes en este relevamiento, de cambios en el apetito, en el sueño, la irritabilidad, efectos de irritabilidad, de activación, de insomnio también, pero bueno, estos son los más frecuentes. Por supuesto que estos resultados que les decía no permiten sacar conclusiones concluyentes de nada, pero son reportes de efectos y de efectos adversos como los que fueron apareciendo en muchas regiones, por todos lados, para que justifican, por supuesto, que se hagan estudios rigurosos para evaluar la eficacia y seguridad y la dosificación, que hoy por hoy ya se están haciendo. La mayoría de los estudios clínicos, o sea que a partir de todos estos reportes y del uso artesanal y de la transmisión por vías informales, y de todos los datos enumerados que les dije al principio, finalmente se pudieron empezar a hacer estudios clínicos que no son muy lejanos en el tiempo, ¿sí? El gran porcentaje son desde 2019 hasta ahora, creciendo el nivel de calidad de los estudios, pero muy recientes todos. Si hay alguno de 2017 y todos los demás son recientes, incluyendo los 2 únicos que hay controlados. Y antes de eso había 2 o 3 series de casos y nada más. Entonces, estamos hablando ya con personas con autismo, por supuesto.
uno de los estudios que les iba a comentar es uno pequeño, con 18 casos. La mayoría de los que se publicaron primero son más abiertos o retrospectivos, como este estudio brasilero, que son solo 18 chicos y adolescentes de 6 a 17 años con autismo, que estaba pensado para mejorar, en este caso, la irritabilidad y la agresividad, que no son características nucleares del autismo, aclaremos, ¿sí? Para los que no están en el tema, lo que define el autismo son los desafíos en la sociocomunicación, ¿sí? O sea, en la interacción con los demás y en la comunicación, sobre todo la comunicación pragmática, que tiene que ver con el uso social de la comunicación. Por ejemplo, el lenguaje no verbal, la lectura del lenguaje no verbal y de la prosodia y esas cosas, y la flexibilidad, las conductas repetitivas, los intereses restringidos. De manera que la agresividad y la irritabilidad es algo que está frecuentemente asociado, pero no es una característica nuclear. Pero a la vez es lo que suele generar más emergencias o más urgencias. Entonces, digamos que se autorizó primero los comités de ética y también las leyes, las investigaciones en casos de estas situaciones de emergencia que justificaban el riesgo de usar una nueva molécula en un estudio controlado, ¿no? Entonces lo que hicieron fue utilizar cannabidiol por 6 a 9 meses en dosis bajitas de 20 a 50 miligramos, con muy poquito THC, una parte en 75. En este caso, en la mayoría de los estudios que hicieron después en Israel, sobre todo, usaron una proporción de 20-1 de cannabidiol, tetrahidrocannabinol, o sea, 1 de THC por 20 de CBD. Pero estos son bastante menos, y los efectos se midieron con el reporte de los padres, sin grupo control, ¿sí? 15 de estos 18 que empezaron siguieron el tratamiento, y los que dejaron fue por efectos adversos tipo insomnio, irritabilidad, taquicardia. ¿Qué encontraron? Bueno, de ellos, más de la mitad mostraron mejoras importantes en algún área, ¿sí? Y salvo uno, todos mostraron alguna mejora, aunque sea modesta. ¿En qué áreas? En las convulsiones, la hiperactividad, el sueño, pero también en comunicación e interacción social. Es uno de los estudios muy pequeñito, pero que describe mejoras en estas áreas nucleares del autismo, por más que lo hayan hecho el estudio más pensando en mejorar la agresividad o la irritabilidad, ¿no? No lo puse ahí, pero me pareció interesante que 10 de los 18 que participaron de este estudio tomaban otras medicaciones, y 9 de ellos pudieron bajar la dosis o retirar las otras medicaciones sin que empeore o manteniendo la mejoría de los efectos que se habían logrado, ¿no? Y los eventos adversos descritos en este trabajito: somnolencia, irritabilidad, aumento del apetito, diarrea, inyección conjuntival y nocturia. Este es un estudio de Mostafavi del 2020, que lo publicó en realidad en el contexto de una revisión, que después vamos a comentarla, esa revisión, pero incluyó en ese caso un reporte retrospectivo de 32 pacientes con autismo, lo que le dieron también cannabidiol apuntando a síntomas tanto asociados como los nucleares que definen el autismo, pero la gran mayoría lo tomaron por agresiones, buscando mejorar las autolesiones o las agresiones y la epilepsia asociada. En el estudio retrospectivo, el cannabis que usó fue de diferentes orígenes, no sé por qué fue como naturalístico, la vía oral fue a dosis variables también. ¿Qué pasó? 20 de los 22 pacientes que tenían autismo y epilepsia informaron mejoría en el control de las convulsiones. De los que decidieron tomarlo por agresividad o irritabilidad, el 60% informaron mejoría. Y los efectos adversos que algunos de los que participantes mencionaron fueron ansiedad, aumento en las obsesiones y en las compulsiones, o en los comportamientos repetitivos, insomnio y manía, que es la única mención en los estudios que vamos a mencionar de manía. Sí hubo síntomas psicóticos en algunos, pues vamos a mencionarlo, sobre todo en los casos en que había más porcentaje de THC en el preparado.
Este es un poquito del detalle. Marqué las epilepsias focales porque mejoraron al 100%. Me pareció un dato interesante. Pero bueno, por supuesto es un estudio muy preliminar, retrospectivo, con diferentes preparaciones de aceite, diferentes dosis, o sea que no se pueden sacar grandes conclusiones. Este es uno de los estudios de Israel, de Dana Barchel, con 53 niños y adolescentes entre 4 y 22 años con autismo. Ellos recibieron gotas orales de CBD por 2 meses a un promedio de 90 miligramos día. Fíjense que como la mayoría de los estudios de Israel, utilizó un aceite con una proporción de 20:1 CBD-THC. Hubo un seguimiento telefónico de los cambios, cada 2 semanas. Por ahí lo que hizo un poquito más prolijo, o los resultados un poquito más robustos, es que un grupo independiente analizó los datos de antes y después. Y lo que se vio fueron mejoras importantes en las autoagresiones y en la agresión. Fíjense, casi un 70%, lo mismo en hiperactividad. En las mejoras también muy importante, en las mejoras en el sueño, quiero decir también muy importante las mejorías. Y los efectos adversos más frecuentes que describen tuvieron que ver con somnolencia y cambios en apetito, que son los que en la mayoría de los cuadros aparecieron. Creo que puse el cuadro de efectos adversos y donde se ven un poquito más en detalle, pero principalmente la somnolencia y los cambios en el apetito. Esto también insomnio y diarrea, que son algunos que se describen. Un estudio un poquito más grande vino del grupo de Mechoulam, ya ustedes lo escucharon nombrar también estos días, de Israel, el 2019, sin grupo control, ¿sí? Arrancó con, ya estamos hablando de 188 niños y adolescentes con un promedio de 12 años, entre 4 y 20 años, de los cuales muchos abandonaron y solo consiguieron datos completos de 93 pacientes que llegaron a tomar por 6 meses dosis de CBD de un promedio de 80 miligramos día, también con una proporción 20:1 de CBD-THC, o sea, THC poquito, ¿no? 4 miligramos día, hice el cálculo. Y en este caso usaron cuestionarios estructurados, como inventarios de síntomas, además de la evaluación clínica, pero aún sin grupo control, con lo que las conclusiones también que se pueden sacar son relativas, ¿no? Acá me parece interesante demostrar que el diagnóstico asociado más frecuente en este grupo fueron, además de epilepsia, el TDAH y Tourette. ¿Qué resultados encontró este estudio en el que participó Mechoulam? Mejoras significativas en términos generales en el 30% y mejoras moderadas en el 53%, que son los 50 niños y adolescentes. Y mejoras leves en el 6 y sin cambios en el 8. Midió también calidad de vida, lo cual también es interesante. Lo que mostró es que antes de la intervención el 31% tenía una calidad de vida satisfactoria, mientras que después de la intervención el 66,8%. También mejoró las habilidades de la vida diaria y el sueño y la concentración, comparando el antes y después. Bueno, acá les puse un cuadrito, vemos porcentajes de remisión completa y de mejoría. Ven que hay 3 columnas, y la otra es sin cambios. La mayor cantidad de chicos que respondieron fue en inquietud y agresividad, ¿sí? Con 65-70%, como hemos dicho recién, y el sueño tuvo un porcentaje alto de remisión, o sea que revirtió el trastorno del sueño casi en el 20% de los casos. La ansiedad mejoró como en el 88% de los que presentaban ansiedad, por supuesto. Las convulsiones en el 84% de los que tenían convulsiones, y el sueño en el 58%. Y en relación a efectos adversos, tenemos ahí un 13% de abandono, y en el 25% de los casos se vio algún efecto adverso con este preparado rico en cannabidiol, y el más frecuente fue inquietud, y después somnolencia, aumento de apetito, problemas de digestión, boca seca, pérdida de apetito, los descritos. Este es otro estudio retrospectivo
de Adi Aran, el que hizo, después vamos a mencionar ahora inmediatamente, el doble ciego. En este caso, antes de eso, había publicado un retrospectivo con 60 casos de niños y adolescentes con autismo con problemas de conducta muy importantes, severos, ¿sí? Resistentes, además, en los dos estudios que él hizo, incluyó niños con problemas de agresividad e irritabilidad severos, resistentes a los tratamientos de primera línea, además. Eso es algo que él enfatiza mucho. Hay un 30-40% de los chicos con irritabilidad y agresividad que no responden a los fármacos de uso habitual o de primera línea. En este caso fueron chicos de 5 y adolescentes de 5 a 18 años, incluyó muchos chicos con nivel cognitivo bajo, 83% de varones. Esto es importante porque él lo que encontró después es que los varones responden mejor que las chicas a este aceite rico en CBD, también con proporción 20:1, por vía sublingual cuando se puede, pero en este estudio lo que fue haciendo, en los casos en que no había respuesta, iba subiendo el porcentaje de THC, y en algunos casos llegó hasta 6:1 en la proporción CBD-THC, ¿sí? Lo cual terminó también generando un caso de 1 o 2, creo, de síntomas psicóticos. La dosis que usó fue una dosis inicial de 1 miligramo kilo día, y después iba subiendo día por medio hasta llegar a una dosis máxima de 10 miligramos kilo día. El estudio duró entre 7 y 13 meses según los casos. Tomó para medir una escala de conducta que se llama HSQ, y la CGI, que es la CGI de cambio, que en realidad la de impresión clínica general, que es como una adaptación que hace un montón de preguntas específicas de conducta, centrada en el comportamiento. Esos fueron los resultados primarios que buscó. También después en el doble ciego lo mismo. Lo que encontró en este estudio retrospectivo es que 2/3, más del 60% de los chicos mejoraron la conducta agresiva y la irritabilidad, ¿sí? Y 28% de ellos con remisión de la agresividad. No se vieron, en este caso, mejoras en las características nucleares como en la interacción social, pero sí algo en la comunicación. Se vio, lo puse, aquí no está. Bueno, acá están los resultados en conducta, que les decía, 60%. Y muy importante, en el 28% de los casos. Y después los otros efectos que se vieron, las mejoras en la ansiedad, tanto del niño como de los padres. Cuando mejora la conducta y el sueño en los niños, la ansiedad de los padres mejora también. Y las mejoras que describió en la comunicación, que sí es una de las características nucleares, ¿sí? Y es interesante que encontró que los chicos con autismo idiopático, o sea, chicos que no tienen una causa conocida, como puede ser un síndrome genético que frecuentemente se asocia a autismo, o algún daño neurológico por hipoxia cerebral, por ahí, por algún problema en el parto o por prematurez extrema. Los que no tenían ninguna de estas cosas mejoraron más que los que sí las tenían, y también habíamos dicho que los varones mostraron más mejoría que las mujeres, ¿sí? Quiere decir, él lo resume en términos de que los chicos varones con autismo idiopático, sin una causa detectable, mejoraron casi todos, tanto en los cuestionarios de conducta como en los de comunicación y los de ansiedad en estrés parental. Mientras que las niñas con síndromes genéticos tuvieron mucho menos mejoría. Bueno, no mucho más. Bueno, insiste con esto de que pocas niñas siguieron con el tratamiento y los chicos, casi todos lo pudieron terminar. Tengamos en cuenta que tampoco había grupo control, ni placebo, nada por el estilo, y los efectos adversos, bastante alto el nivel, el porcentaje de efectos adversos. Recuerden que en muchos casos fue subiendo el nivel de THC en este estudio. La mitad de los chicos de las familias reportaron algún efecto adverso, que es un porcentaje muy elevado, ¿sí? Y que se relacionó muy claramente con la dosis utilizada.
pero bueno, igualmente fueron leves y transitorios. El efecto adverso más común fue la activación o la hipervigilancia, que se asoció a trastornos del sueño en el 14%, pero en general lo que él dice es que ajustando la dosis nocturna pudieron mejorar eso. Y otro efecto adverso es inquietud, irritabilidad y pérdida de apetito. 3 niños tuvieron que abandonar por la irritabilidad y por eventos psicóticos. Una nena sobre todo, una adolescente que tuvo que recibir después antipsicóticos para manejar los síntomas psicóticos que habían aparecido. Bueno, y los demás efectos adversos que ven ahí, muchos de ellos ya descritos previamente, gastrointestinales, cambios de humor, cambios en el apetito. Y vamos entonces y hubo algunos estudios abiertos más, en 2017, 2018, no quiero aburrir mucho. El grupo de investigación de Adiaram, después del análisis retrospectivo que acabamos de mencionar, hizo un prospectivo, que es el primer estudio aleatorizado, controlado con placebo, que se hizo con cannabinoides en general y autismo, para evaluar específicamente los efectos terapéuticos en los problemas de comportamiento. También todos los que se incluyeron en este estudio también tenían problemas de conducta moderados a severos asociados al autismo. Es un estudio interesante que tuvo 3 ramas. Ustedes estuvieron comentando algo directamente o indirectamente sobre el efecto entourage. Entonces él quiso armar, además de la rama placebo, armar 2 ramas de intervención, cada una con 50 niños o adolescentes, una de ellas con extracto de planta completo, pero con niveles, con una proporción de 20:1 en CBD y THC, y un cannabidiol purificado y THC purificado en la misma proporción de 20:1. Purificado al 99%, o sea, sin los terpenos, los flavonoides, etc. Y en el placebo con aceite de oliva solo. Y hizo lo mismo que en el anterior, empezó con 1 miligramo kilo día y fue subiendo hasta un máximo de 10 miligramos kilo día. Acá está un poco el esquema, ¿sí? Las escalas que se tomaron, que están ahí abajo. Fíjense que midió, si bien estaba centrado en la conducta, midió también esta escala SRS, lo que mide es todos los síntomas de autismo específicos nucleares de autismo, incluyendo la interacción, la sociocomunicación y la flexibilidad. Y la agresividad la midió con las mismas escalas que le dije antes, una que llama de situaciones en el hogar, que es una escala de conducta, y la impresión clínica global. Bueno, entonces ahí fueron aleatorizados para recibir uno de estos 3 tratamientos, que además fue crossover este estudio, no sé si los había dicho, quiere decir que hizo 12 semanas de intervención, 4 semanas de descanso, y rotó a los que estaban en una rama, los puso en otra, hizo 12 semanas nuevas como para hacer una comparación intraindividual también, ¿no? ¿Qué resultados encontraron? Vamos a ver si esto avanza. Se me trabó. A ver, tal vez tenga que dejar de compartir. Aprovecho para ver si alguien tiene algún comentario, reclamo. Yo te diría, Sebastián, que después de Sí. la disertación hacemos el intercambio. Bueno, vale, yo porque para salvar esta situación de que se trabó la filmina. Tranquilo, Sí, intentá compartir de vuelta a ver si funciona. y te pido más o menos en 5 minutos si podemos ir concluyendo para que quede espacio para las preguntas. 5 minutos me quedan, dale. Espera que compartimos de nuevo. Bueno, claramente, mientras... Ahí bien, perfecto. Ahí pasé la filmina antes de subir, vamos a ver si no se traba de nuevo. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver los resultados en los objetivos primarios de la investigación, que eran las mejoras en la conducta
el 49% mostró mejoras importantes o muy importantes, lo cual es un poco menor que los estudios que veníamos viendo hasta ahora abiertos. Tengamos en cuenta que una de las conclusiones de él muy relevantes es el efecto placebo muy importante en cannabis en autismo, que se escribe entre el 20 y el 30%. De hecho, él lo que me decía es que querían hacer una, que ellos le llaman leading placebo phase, que es como hacer primero, darle por un mes a todo el mundo placebo, diciendo, digamos, sin decirles que no había todavía rama terapéutica, y para que aquellos que tenían, al 30% que tenía más efecto placebo, sacarlo del estudio. Pero eso, por supuesto, que no pasa a ningún comité de ética, no puedes decirle a la gente que hay una rama con tratamiento y otra que no. Pero tan importante era el efecto placebo. Y eso explica un poco la menor porcentaje de respuesta en este estudio con un diseño más riguroso, ¿no? Y algo interesante que la SRS, que es la escala que mide características nucleares del autismo, también mejoró de manera significativa al compararlo con el placebo. Es uno de los 2 estudios que mostraron esto, lo cual es muy interesante. Acá vemos el gráfico claramente en rojo, el resultado para el extracto de planta, ¿sí? Siempre 20:1. Esto es en la escala CGI, que es una escala CGI, pero CGI, pero adaptada con preguntas de conducta, con diferencia significativa con el placebo, y esta diferencia que se ve entre el extracto de planta y el purificado no es significativa estadísticamente, o sea que no se pudieron sacar muchas conclusiones en relación al efecto entourage. Y en efectos adversos no hubo graves, los más comunes, somnolencia y disminución del apetito, más o menos alrededor entre el 25 y el 30%, más frecuente que con el placebo, y también cansancio, euforia y ansiedad, y el resto sin diferencias con el grupo control. Acá está un poquito los efectos adversos en la tabla. Hace algún análisis interesante de los resultados, ¿sí? Llama la atención en principio sobre esto de la mayor respuesta en varones, y algo que no se repitió en los otros estudios, que fue que no hubo aumento de peso directamente, sino que hubo disminución significativa estadísticamente de peso con el uso de este aceite rico en cannabidiol. Teniendo en cuenta que los fármacos que son para irritabilidad en autismo en general producen aumento de peso en un porcentaje importante de personas y en el largo plazo el riesgo de síndrome metabólico, ¿no? Entonces no vio diferencias significativas con el efecto séquito entre el extracto y el purificado, aunque no descarta que pueda haberla, ¿no? Llama la atención sobre el alto efecto placebo que les decía, y no encontró, como les decía también, relación entre los niveles basales de endocannabinoides y la respuesta al cannabinoide exógeno, y las conclusiones tienen que ver con que administrado por 3 meses este aceite rico en cannabidiol fue bien tolerado y tuvo estos efectos que describimos, si bien aclara que la eficacia sigue siendo, las pruebas de eficacia todavía insuficientes, pero al mismo tiempo resulta que se necesitan urgentes nuevos tratamientos farmacológicos, tanto para las características centrales como asociadas. Solo en los minutitos que me quedan, solo mencionarle, este es otro estudio que hizo con la misma, o sea, con el mismo estudio en realidad analizó otros datos relacionados con el sueño, se los hago cortos, el mismo estudio con 150 casos, etc. Propone que digamos, el sistema endocannabinoide es uno de los principales reguladores del sueño ciclo sueño-vigilia, y entonces mide con esta escala los efectos sobre el sueño, ¿sí? Y cuestionario de hábitos de sueño que conocen, y los resultados lo que muestran es que no encontraron en tratamiento con cannabinoides ricos en CBD superioridad sobre el placebo en ninguno de los parámetros del sueño, y describe como un hallazgo interesante que independientemente de si recibió placebo o recibió alguno de los aceites con cannabidiol, las mejoras en la puntuación del cuestionario de hábitos de sueño se asociaron con las mejoras en las características centrales del autismo medidas con el SRS, proponiendo alguna relación entre estas 2 cosas. Y el segundo doble ciego, se lo super resumo, que existe, ¿sí?
con cannabidiol y autismo, evalúa la eficacia y la seguridad también de un extracto rico en cannabidiol, perdón, en 60 chicos con autismo de entre 5 y 11 años, también doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo. Estos 60 niños fueron a 2 grupos, uno recibió el extracto y el otro el placebo, durante 12 semanas, la mayoría varones. El extracto que usó usó dosis bajitas, una concentración al 5%, 5 miligramos por mililitro, con dosis bajitas. Usó tipo 1,2 miligramos por día, y subiendo a un máximo de 70 gotas, que era como 15 miligramos por día. Y el objetivo era medir en todas estas áreas los efectos del cannabidiol. Y los resultados que encontraron tuvieron que ver con mejoras, la más significativa de todas, en la interacción social, lo cual por eso es interesante este estudio, ¿no? Pero también en la ansiedad, la agitación psicomotora, y corrigió los problemas de alimentación. Ustedes saben que en el autismo es muy frecuente, por distintas razones sensoriales y de selectividad por la rigidez, los problemas en la dieta, y mejoró esto. Es el único estudio que describe, o que se fijó, digamos, en esto, ¿no? Llama la atención, solo quería, vuelvo un segundito al cuadrito, que no hay mejoras en la agresividad, ¿sí? No se describe mejoras significativas en la agresividad, que es lo que había aparecido en la mayoría de los estudios, tampoco en el sueño ni en las estereotipias. En cuanto a la seguridad, solo 3 chicos, 9% tuvieron efectos adversos, principalmente mareos e insomnio en uno de los niños, cólico en otro y aumento de peso en el otro. Sí, muy bajo el porcentaje de efectos adversos comparados. Hay que ver si lo preguntaron, que no lo aclara. ¿Sí? Si preguntaron sistemáticamente efectos adversos o solo era reporte espontáneo, que cambia mucho las cosas. Bueno, muy bien. Y después, en realidad, son revisiones que hicieron aproximadamente lo mismo que hice yo, revisar todos estos estudios. Así que si quieren, dejamos las revisiones y pasamos a las preguntas. Hubo varias revisiones en este año, en 2022, que tomaron casi todos estos estudios, y hicieron algunos análisis interesantes. De Amaro da Silva, en portugués, que analizó 9 estudios, nada demasiado nuevo con lo que les venía diciendo en relación a cuáles fueron los efectos adversos y los efectos terapéuticos. O sea que, bueno, podemos ir cerrando. Solo hay uno de los estudios de revisión que es muy interesante, que se los recomiendo, que es un estudio translacional. Es este estudio. Si se lo pueden conseguir, creo que está gratis creo que este es de acceso libre, de Carreira 2022, muy interesante, porque hace esto de la translacionalidad, ¿no? Trata de relacionar todo el análisis que hizo muy en detalle de todos los estudios que se hicieron hasta ahora, con las hipótesis neurobiológicas y las hipótesis etiopatogénicas. Entonces es un estudio muy interesante porque relaciona los resultados empíricos con estas cosas. Y detalla mucho, además, todos los estudios que se hicieron, que son todos estos. Así que muy recomendable este trabajo de este equipo. Bueno, nada más. Analizó un poco, fíjense que comparó los diferentes estudios, qué edades utilizaron, también qué sustancia administraron, sí, la mayoría con CBD más que THC, pero alguno igual THC-CBD, que no lo mencionamos acá. 2 usaron 600 miligramos día de CBD, o sea que son todas cosas, alguno con dronabinol, o sea que todas conclusiones muy interesantes que se las recomiendo. Bueno, si quieren dejamos aquí y dejamos un espacio para preguntas. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Excelente disertación. Hay una pregunta sobre si hay efectos similares en retraso mental. Nunca la vi. Mirá, no conozco publicaciones de CBD en retraso mental. Sí se usa en la clínica, sí he visto, en discapacidad intelectual. Muchos de estos chicos con autismo tienen asociado discapacidad intelectual. En el doble ciego de Adi Aran, de hecho la mayoría lo tenían.
de manera que se podría pensar que podría tener efectos sobre la agresividad en discapacidad intelectual. Sí, pero no conozco estudios que se hayan publicado de cannabidiol en discapacidad intelectual importantes. Ujú. Mejor Hay una dicho, lo que pregunta quiero, perdón, sobre... quería decir una cosita más. Digamos, Sí. tengamos en cuenta, porque bueno, por ahí yo no sé qué tanto conocen del autismo, muchos de los que están escuchando, de la discapacidad intelectual, que tanto en autismo como en discapacidad intelectual los abordajes biológicos no son los abordajes centrales, ¿sí? No son los abordajes que apuntan a las características nucleares hoy por hoy. Hay muchos en estudio, muchísimos en estudio por suerte, para mejorar la sociocomunicación, como bumetanide o los que actúan bloqueando receptores glutamatérgicos o estimulantes GABAérgicos como el arbaclofen. Bueno, hay muchos, pero ninguno por la oxitocina, por supuesto, la vasopresina, todos buscan mejorar. Pero hoy por hoy los tratamientos, la centralidad de los tratamientos, tanto en discapacidad intelectual como en autismo, no son farmacológicos, sino son abordajes biológicos, son abordajes que tienen que ver con la estimulación de las áreas que tienen desafíos a partir de intervenciones con terapeutas especializados en cada área o distintos modelos que están pensados para estos cuadros, o intervenciones mediadas por cuidadores a los cuales se le dan herramientas para estimular el desarrollo de estas áreas. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque no hay, fíjense que en lo que tiene que ver, piensen que pensar que un abordaje biológico puede mejorar las características nucleares del autismo, por ejemplo, estamos hablando de que mejore la empatía, ¿sí? De que mejore la motivación gregaria, de que mejore el reconocimiento de las expresiones faciales o del lenguaje no verbal en los demás. O sea, son cosas difíciles de intuir. Por supuesto que también se pensaba lo mismo de la depresión, pero y hay moléculas que la mejoran. Pero bueno, dificulta mucho la investigación de fármacos específicos para la sociocomunicación en autismo, en la heterogeneidad que hay en las personas que tienen diagnóstico de autismo, ¿no? Gente muy diferente entre sí tiene ese diagnóstico. Entonces siempre está la cuestión de buscar subgrupos, como les decía, uno de ellos es los que tienen niveles basales de endocannabinoides más bajos, pero hay otros que proponen subgrupos relacionados con diferencias del sistema inmunológico y otros, ¿no? Entonces la clave para el futuro va a estar, sospecho yo, como en muchas otras áreas de la psiquiatría, en poder determinar endofenotipos o algún tipo de agrupación en subgrupos que permita predecir quiénes van a responder a cada cosa, entre ellos quiénes van a responder, por ejemplo, a los cannabinoides. Perdóname, Adriana, que te interrumpí. No, gracias por la aclaración. Hay una pregunta sobre si hay estudios en autismo en adultos. Sí, justo esta revisión que les iba a mostrar, hizo ese análisis, se fijó, la gran mayoría está en niños y adolescentes, pero hay dos estudios, sobre todo uno de 2018, que incluyó amor. adultos más Ya voy grandes, para allá. Apenas y sin diferencia significativa en los resultados que tuvieron con los chicos y adolescentes. De manera que, en principio, no hay algo que haga pensar que la respuesta es diferente en adultos. Pensemos que los adultos con autismo tienen un porcentaje mucho mayor de medicación que los chicos y adolescentes. ¿Sí? En la medida que uno avanza en la edad y disminuye en el nivel cognitivo, aumenta la cantidad de necesidad de uso de intervenciones biológicas, de manera que es una pregunta muy relevante, porque los adultos con autismo que tienen desafíos en la regulación y que tienen conductas agresivas o irritabilidad importante, gran porcentaje de ellos requieren intervenciones, por supuesto multimodales, pero incluyendo los fármacos, y un porcentaje muy importante no responde a las medicaciones de primera línea, que son la risperidona y el aripiprazol, ¿no? La doctora López Mato pregunta si los resultados positivos en escalas son tomadas por pacientes, padres o terapeutas. Muy bien, buena pregunta. También la tomó este hombre en la revisión, se fijó exactamente qué escalas se tomaron. Les diría que todos son escalas completadas por los padres, salvo alguna que incluía entrevistas de seguimiento en las cuales
incluía algún examen físico, pero alguna observación directa, quiero decir, pero la gran mayoría son escalas completadas por los padres. Buena pregunta. Esa es una de las cosas que analizó la revisión que les decía de Carreira, que se las súper recomiendo. Sebastián, bueno, quiero remarcar que te has tomado a rajatabla y has cumplido con creces la letra y el espíritu del curso, que es evidencia sobre usos potenciales. Nos has mostrado evidencia y nos has mostrado que hay una tendencia y ha florecido un interés por el tema en los últimos 3 años y que hay una tendencia a estudios cada vez metodológicamente mejor diseñados, con muestras poblacionales más grandes, mayor rigor estadístico. Lo que me resulta interesante es que al ser una población que no suele estar medicada con otros fármacos, se pueden evaluar los efectos del cannabidiol 99% en forma aislada comparada con placebo, cuando estamos acostumbrados a escuchar en otras charlas que siempre es un adyuvante. Y vos has mostrado que además de los síntomas core nucleares y las limitaciones en la interacción social y la expresividad en el autismo, has mostrado algunos estudios que evalúan dimensiones que han sido el core temático de algunos módulos de este curso, como la ansiedad y el sueño, por ejemplo, en forma individual, sin combinar con otros fármacos. Te quería preguntar a vos, por tu experiencia, ¿cuál es tu opinión personal respecto a esta tendencia nueva que hay a contar con preparados por ahí más fidedignos y estandarizados, y que uno tiene más claro que hay equivalencia entre cada envase? Si vos tenés alguna experiencia que puedas comentarnos respecto a los efectos del uso de esto en esta población de pacientes. Sí, mira, en mi experiencia, vos sabés que en autismo, como en muchos cuadros crónicos que no tienen tratamientos súper efectivos para muchas personas, la gente acude a lo que consigue, ¿sí? Sobre todo cuando las cosas no andan bien con los abordajes habituales, se calcula que más o menos un 80% utilizaba algún método alternativo al que le indicaba el psiquiatra, quiero decir. ¿Sí? Entre ellos las dietas libres de gluten y caseína y las cámaras hiperbáricas y qué sé yo, y se utilizaba artesanalmente el cannabis, que era conseguido de la manera que se pudiera. Entonces las recomendaciones en ese momento, cuando todavía había muchas limitaciones para la circulación legal, lo que se recomendaba era medirlo, mandarlo a medir, y es lo que se sigue recomendando hoy por hoy si se utilizan preparados artesanales, sea de autocultivo o conseguidos por un cultivador, que se haga la cromatografía y se hagan estudios digamos, que descarten la presencia de hongos y otros agentes infecciosos que pueda haber en los aceites, y qué solventes se utilizaron. O sea, se pueden hacer todos esos estudios para asegurarse de la dosis, sobre todo, que es lo que vos estabas diciendo, y la concentración de cada cannabinoide. ¿Sí? El producto farmacéutico lo que te facilita es, por un lado, la obtención, porque se compra en farmacia, y por otro lado, la estabilidad de la dosis y la concentración. Pero perfectamente se pueden utilizar preparados artesanales en autocultivo o cultivados, siempre y cuando se mida cada lote, ¿no? Porque esa es la recomendación que nosotros hacemos, por lo menos, para asegurarte de qué dosis estás usando y qué concentraciones de cada cannabinoide estás utilizando, más allá de que puedas tener las semillas clonadas o lo que fuera. Siempre características de la forma de cultivar y de cambios difíciles de manejar puede cambiar las concentraciones y las proporciones. Entonces, si se mide cada lote, puede ser una forma perfectamente utilizable. Por supuesto, el preparado farmacéutico te asegura la estabilidad de la dosis y de la concentración y la proporción, ¿no?
Sí, además el preparado farmacéutico, digamos, nos permite como médicos hacer una prescripción segura, tener un seguimiento de lo que el paciente consumió y regular las dosis que le vamos a indicar. Respecto a esto, yo te quería hacer una pregunta que quizás sea la última por una cuestión de horario. En el primer estudio que presentaste, en el estudio de Brasil, las dosis eran mucho más bajas, eran de 50 miligramos. Comparado a los otros estudios que eran 80 y 90 miligramos o 100. Te quería preguntar sobre esto, sobre las dosis. Mirá, es un tema que está lejos de estar aclarado. Digamos, hay que por eso la mayoría de las conclusiones de las revisiones, que no llegué a comentarles, pero también las conclusiones de los trabajos, lo que dicen es hay que hacer estudios más específicos para cada una de esas áreas, ¿no? Sobre dosificación, sobre el tiempo de tratamiento, los efectos a largo plazo y a mediano plazo. Se describen, en general, la mayoría de los clínicos empiezan con dosis muy bajitas. Empiezan con dosis de gotas, de pocas gotas, y en muchos casos se ven respuestas con dosis bajas, ¿no? Lo que pasa que yo hablaba con Adi Aran, tuve la suerte de charlar con él en un congreso que nos ayudó a hacer el estudio doble ciego que estábamos haciendo acá. Y claro, lo que él me decía es que si vos vas a hacer un estudio clínico, y no podés usar dosis bajitas, tenés que usar dosis que te aseguren que en la mayoría de los casos va a haber una respuesta contundente, mientras que uno ve en la clínica que es bastante más individual la cosa, ¿no? Que las dosis son difíciles de unificar. Hay personas que responden con poquitas gotitas, algunas tienen, uno puede hasta ver este famoso efecto bimodal, que con dosis intermedias tienen la mejor respuesta y no con más bajas o más altas, pero en los estudios clínicos se tendió a usar. Pero bueno, ya viste, en la revisión lo que dice en relación a las dosis, en esta revisión que hizo un análisis súper interesante, lo que vio es que se usaron dosis de las más variadas y los efectos que se describen son más o menos similares, ¿sí? Poco más, poco menos de una cosa u otra. Se usaron desde 600 miligramos día en algunos hasta lo que habíamos dicho, ¿no? 50 miligramos día, y en ninguno dejaron de haber respuestas. Y lo que pasa es que en el doble ciego de Adi Aran se usó entre 1 miligramo kilo día y 10 miligramos kilo día, y lo que él dice es eso: si vos no puedes hacer todo lo que implica un estudio clínico y poner 200 dosis diferentes, porque después no tenés cómo. De hecho, él ya se complicó bastante. Estoy pensando en la metodología de investigación, ¿no? Ya se complicó bastante con el hecho de hacer un crossover. Porque imagínate que la gente que le fue bien con la primera rama que tomó no quería dejar el fármaco, ¿no? Y pasar a placebo ni dejarlo en absoluto. Entonces se le hizo una complicación importante en eso. Y con las dosis pasa eso también. Vos, para hacer una investigación en un estudio clínico con fármacos, podés usar 3 dosis diferentes si querés, pero no podés usar dosis tremendamente variables del tipo 2 gotas por día versus 600 miligramos día, porque eso tenés que hacer estudios enormes para poder saber qué diferentes respuestas tienen a cada cosa. Entonces, bueno, se utilizan dosis estandarizadas que a veces son mucho más altas que las que usamos en la clínica. Te dice larguísima la respuesta, No. pero espero que se haya entendido la idea. Sí. Clarísimo. Bueno, yo te quiero agradecer en nombre de AP y en nombre del capítulo de Psiquiatría Biológica, y también en nombre de Lea, que nos está permitiendo hacer este curso con gran excelencia, y a vos, Sebastián, especialmente. Leandro, lo mismo. Y bueno, los esperamos el martes próximo. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Presentamos Bendísimo Olor con diclofenac, un medicamento creado para aliviar el dolor rápidamente.